Que el Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, mis amigas y mis amigos. Que Dios les bendiga. Bueno, como todo martes y todo viernes, estamos juntos otra vez compartiendo la palabra de Dios. Quiero decirle y saludar primero que nada a Carmen Santiago Padilla. Que Dios la bendiga, pastora. Y hay 341 personas más conectadas, ¿sí? Compartiendo la palabra juntamente con nosotros. Bueno, vamos a ir a Lucas, ¿sí? Lucas en capítulo 19, versículo 28. Lucas capítulo 19, versículo 28. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Bueno, vamos a ver algo muy bonito, algo hermoso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él va entrando a Jerusalén. Y dice la palabra así: dicho esto, iba delante, subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Bueno, vamos a comenzar a tratar de comentar esta palabra. Y quiero decirle que a mí una de las cosas que me agrada es compartir la palabra, es comentar la palabra. No hago mucho de estar buscando versículos, porque cuando uno comienza a buscar muchos versículos, las personas se salen del sentido en realidad que tiene que llevar la porción bíblica y se distraen, o se va alargando el comentario, la prédica. Entonces trato de no usar versículos que acompañen esto, porque si no va a ser muy largo. Bueno, acá dice: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Acá tenemos un pasaje muy bonito, y esta parte que comienza ya, donde entendemos que es la entrada triunfal en Jerusalén. La palabra subiendo a Jerusalén, lógicamente, estaba en un monte alto, ¿sí? Y cuando hablamos de subir a Jerusalén, es ir a la parte más alta espiritualmente, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender, que nos estamos dirigiendo a la parte más alta espiritualmente. Siempre que decimos las personas cuando descendieron a Egipto, estamos diciendo que estas personas, en cierta forma, volvieron atrás en un sentido espiritual, ¿sí? Así que siempre tengan en cuenta esto aquellos que no lo conocen o no lo han escuchado, ¿sí? Siempre hablo para aquellos que no lo han escuchado, ¿sí? Y espero decir algo importante para aquellos que realmente han escuchado mucho.
El asunto es que siempre tenemos que entender dos cosas. Subir a Jerusalén es ir a la parte más alta espiritualmente que en ese momento existía. Y descender a Egipto hoy en día significa retroceder en el Evangelio. Algunos hasta apostatan, ¿sí? Estamos en el tiempo de la apostasía. Y si miramos, nos vamos a dar cuenta de cuánta cosa rara se está haciendo en el mundo. La gente está permitiendo muchas cosas en la iglesia con tal de que haya gente en la iglesia. Pero a nosotros Dios nos ha mandado a predicar la gente que tengamos delante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, lo que nosotros querramos en nuestro corazón es una cosa, y lo que Dios quiere es otra cosa. Y si Dios nos presenta a 10 personas, bueno, 10 personas tenemos que predicar. Si Dios nos presenta 1000 personas, 1000 personas tenemos que predicar, ¿sí? Así que hay muchas formas y nosotros tenemos que estar siempre contentos, entendiendo de que más allá de la cantidad de personas que puedan haber, es que tengan el deseo de escuchar, ¿sí? Y bueno, entonces está ya entendido. Subir a Jerusalén era la parte espiritual más grande que había en ese momento, y nuestro Señor Jesucristo dice acá la palabra que Él iba delante, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta esto, que los maestros antiguamente iban delante de toda la multitud que los seguía y de sus discípulos. Él siempre iba delante explicando. Era la forma de esos tiempos. Y dice, bueno, aconteció llegando cerca de Betfagé o Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, dice que envía a 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. ¿Sí? Yo quiero que ustedes entiendan que Dios bendiga a Pastora Carmen Santiago Padilla. Sí, yo sé que está compartiendo. Gracias por compartir. Dios bendiga su vida y la de su familia. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que en Jesucristo no hay nada improvisado, nada que es casualidad, ¿sí? Ni cuando Él contesta a ciertas personas es que se equivocó en la pregunta y contesta otra cosa. No, Dios siempre, el Señor siempre, todo está en su corazón, en su omnisciencia, ¿sí? Entiendan esta palabra, omnisciencia. O sea que uno de los atributos de Dios es saberlo todo, ¿sí? Como omnipotente y omnipresente, el que está en todo lugar, ¿sí? Y omnipotente, que es todopoderoso. Bueno, en su omnisciencia, fíjense que Él envía a 2 de sus discípulos a buscar a este pollino, ¿sí? Que estaba atado, y fíjense bien, el cual ningún hombre ha montado jamás. Acá tenemos que tener en cuenta en realidad espiritualmente lo que podemos encontrar acá. ¿Qué podemos encontrar acá? Que ¿qué
podemos encontrar acá? O sea, el simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo de esto? Es, en cierta forma, fíjense, un pollino que no ha sido montado jamás. O sea, es un pollino que estaba, se puede decir, hasta ese momento salvaje, ¿sí? No estaba domado. Igualmente, aunque espero que no vayan a enojarse en la comparación, es igual que la humanidad, igual que la gente que no se deja domar, ¿sí? No se deja influenciar por nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a Ana Hernández, que está viendo. Me gustaría saber, Ana Hernández, de qué país está viendo usted. Sí, me gustaría saber el país, por favor. Bueno, Dios la bendiga a usted, a Ana, y a toda su familia. Y gracias por compartir. No se olvide de poner el país. Bueno, entonces, es el hombre, el pollino, representa a la humanidad que no se deja domar, no se deja influenciar por nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es alguien tan hermoso, tan amoroso, que tiene muchas formas de influenciar nuestras vidas, de tocar nuestras vidas. Y depende de cómo nosotros estemos espiritualmente o cómo estemos motivados, podríamos decir. Es como nosotros vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo y nos vamos a dejar influenciar por Él. Por ejemplo, para que tengan un ejemplo, si el sol está ejerciendo su potencia sobre un poco de barro o sobre un adobe, ese adobe, ese barro se va a endurecer y va a servir para hacer una edificación, ¿sí? Va a servir para hacer una edificación porque se va a endurecer, se va a poder hacer una casa, ¿sí? Entonces, el sol es sobre el lodo, lo transforma en un adobe, ¿sí? Ahora, el sol sobre la cera la derrite. Entonces hay personas en la vida, en el mundo, que unos son realmente como el lodo cuando le da el sol. Cuando sienten la presencia de Cristo y sienten su poder, en vez de ablandarse, ¿qué hacen? Se endurecen más. Así pasa también con aquellas personas que están dispuestas a recibir. Y cuando está Jesucristo frente a sus vidas, sucede igual, de la misma forma con la cera, que cuando la cera le da el sol, se derrite. Y así hay muchas personas que se derriten ante la presencia de Dios, porque es muy fuerte y poderosa su influencia sobre nuestras vidas. Y saben que hoy en día hay muchas personas que están así. Fíjense que con esta pandemia que se ha desatado en forma mundial, con esta pandemia que podemos ver que ya hay una variante más sobre este mundo, aún la gente no
reacciona, aún la gente no está acudiendo al llamado de Cristo. Entonces, son personas que más allá del poder y que tiene esta pandemia de matar sus vidas, no los ablanda en su corazón, no los ablanda. Podría decir que los endurece más. Y todos los días vemos que hay diferentes ramas del coronavirus que se va diseminando por todo el mundo y la gente no acude al Señor. No acude al Señor. Mueren cristianos, mueren pastores, toda clase de personas mueren. Pero todos vamos a morir. El asunto es morir teniendo a Jesucristo en el corazón. Acá el Señor estaba ordenándole a 2 de sus discípulos: vayan, busquen al pollino, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fíjense bien, cualquiera va a decir, bueno, estas personas no sabían lo que estaban haciendo. No, espiritualmente tenían una orden en su corazón para entregar este pollino. Sí, sabían que iban a ir unas personas y esas personas le iban a contestar porque el Señor lo necesita. Sí. ¿Y cuántas veces el Señor también está pidiendo a las personas cosas? Podríamos decir, bueno, cosas que a lo mejor el Señor necesita. El Señor en realidad no necesita nada, porque Él es dueño de todo. Pero sí quiere ver nuestros corazones cuando Él pide algo, que lo que pide principalmente es nuestros corazones, y pide corazones dispuestos a servirle. ¿Sí? Lo demás, yo quiero que sepan, hermanos, hermanas, amigas y amigos, que al Señor no le interesa el dinero de las personas. Quiero que lo sepan. Que usted no tiene que pagar en ningún lugar para que el Señor lo sane. Usted no tiene que pagar en ningún lugar para que Dios le prospere. Porque yo he recibido milagros en mi vida y no he tenido que pagarle al Señor. He tenido que tener fe. Sí, me ha prosperado. No tuve que poner dinero para que Dios me devolviera el dinero con intereses. No, tuve que tener fe. Sí, es la única forma de ser prosperado espiritualmente y materialmente. De esa forma. No puede buscar otras formas que el Señor no haya establecido. Los hombres pueden establecer muchas formas y hacerle creer a los demás de que tiene que pagar por un milagro, una sanidad, o que tiene que pagar para que usted reciba un auto o una casa. No es así. El Señor no lo dice así. El Señor dice, ustedes por gracia son salvos. Él está diciendo, bueno, yo derramé sangre, ¿sí?, para que ustedes fueran limpios de pecado, ¿sí? Y nadie puede comprar la
gracia de Dios, la gracia del Señor, y nadie puede comprar, mucho menos, los dones espirituales. Los dones espirituales se reciben por fe, como los he recibido yo, y no lo he recibido por mérito, sino pura y exclusivamente porque el Espíritu Santo quiso hacerlo así cuando Dios lo ordenó. ¿Sí? Dios ordena, le pedimos en el nombre de Jesús, Dios ordena, al Padre le pedimos, sí, y el Espíritu Santo actúa. Siempre, yo quiero decirles que no se olviden que cuando se le ora al Padre, no se le dice gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está mal hecho. Porque ¿a quién se dirigió usted? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y en el nombre de quién? Entonces sepan que se dirigen al Padre para pedirle en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo actúa y usted le da gracias al Padre en el nombre de Jesús. ¿Sí? Bueno, acá el Señor en su omnisciencia ya sabía lo que iba a suceder, sabía lo que le iban a preguntar, sabía lo que sus discípulos tenían que contestar. ¿Sí? Y fíjense bien, acá y se fueron los que habían sido enviados y hallaron, como les dijo, ¿quién? El Señor. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Esa es la palabra clave, la cual ya sabían estas personas de antemano, que el Señor le iba a pedir ese pollino. Y dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Ahora, yo siempre trato de entenderlo, de visualizar esto y ver cómo, ¿se imaginan? Estaban tratando de ayudar al Señor a subirlo allí al pollino, y dice la palabra, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Esto es algo realmente tremendo, porque el dueño de toda la tierra y el que tiene el Espíritu Santo de ese templo de Jerusalén, está llegando hecho carne, allí a ese templo, ¿sí? Y fíjense que lo extraordinario, que la gente, dice acá, a su paso tendían sus mantos por el camino. O sea, era realmente algo hermoso, algo donde realmente es una reverencia al Señor, ¿sí? Una tremenda reverencia al Señor. Y fíjense cómo lo recibían las personas que realmente deseaban tener su presencia en sus vidas. Hoy el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Apocalipsis 3:20. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar, dice. Y Él cenará conmigo,
yo voy a cenar con él y él cenará conmigo, dice el Señor. O sea que está diciendo, el principio que hay entre el Señor y nosotros es que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón para recibirlo a Él, pero no para recibirlo como recibimos a cualquier persona en nuestro corazón cuando la conocemos, sino para recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores en nuestro corazón, lo más grande que existe. Si usted va a la palabra en San Juan, Evangelio de Juan, va a ver que dice todas las cosas por Él fueron creadas, ¿sí? Por Él y para Él. Entienda lo grande, lo maravilloso que es el Señor, que dice todas las cosas fueron hechas en Él y para Él. O sea que sí o sí le pertenecemos al Señor como criaturas. Pero también sigue diciendo allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, a los suyos vino. ¿Quiénes eran? Los judíos. Pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron en su corazón les dio el derecho a llamarse hijos de Dios. Sí, yo era una criatura de Dios, un pecador, alguien que creía que era una buena persona. Sin embargo, al recibir a Cristo, me di cuenta que era un pecador y que a través de la sangre de Cristo y de recibirlo en mi corazón, yo obtengo el perdón de pecados y por su sacrificio entrada a la gracia, recibiéndolo a Él. Entonces, acá el Señor estaba entrando a la ciudad en una forma triunfante y lo recibían como un rey. Hay una cosa que ustedes tienen que entender, porque hay que saber el entorno que había en ese tiempo y en ese momento que el Señor iba llegando a Jerusalén, es que habían problemas políticos. Le estaba causando problemas a los reyes políticamente, pero le estaba causando problemas también a los sacerdotes en forma, podríamos decir, espiritual. Entonces la gente decía, ahí viene el rey, ¿sí? Ahí viene el rey. Y la gente, lógicamente, los que estaban fuera de las cosas del Señor, creían que Él se iba a postular como el rey. Entonces le tenían miedo tanto los sacerdotes, los fariseos, como también los políticos. Siempre el Señor hace temer a cualquiera en el lugar que esté. Les hace temblar el piso. Muchas veces pensamos que todo lo que hacen las personas con maldad queda así nomás, y cuánto más si se lo hacen a un hermano, hermana o a un siervo de Dios, ¿sí? No queda así nomás. Eso después tiene las personas con esa maldad reciben algo que es cuando dice Dios, mía es la venganza, ¿sí? Mía es la venganza. O sea que nosotros no podemos tomar la determinación de hacer cualquier cosa, sino que dejarlo al Señor, el lugar de Él, que Él es el vengador. Así que tendían sus mantos, se dice, por el camino. Cuando
llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Sí, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y bendito es el Rey cuando llega a tu corazón, que realmente lo puedas recibir. El que lo recibió, si no lo recibió bien, comience a arreglar algunas cosas, porque a lo mejor no lo recibió como debía recibirlo, como un rey. Restaure ese templo que posiblemente no lo tomó como que llegaba a su corazón el sumo sacerdote. El sumo sacerdote llegó a su corazón. Ahora depende de usted si lo considera el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el sacerdote mayor y único entre Dios y los hombres. El único mayor entre Dios y los hombres. ¿Sí? Entonces, fíjense, dice que se va a doblar toda rodilla en los cielos y la tierra. ¿Sí? Se va a doblar toda rodilla en los cielos y en la tierra. Y tendrá que decir que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Lo va a confesar. Jesucristo es el Señor, como dice acá: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz, dice acá. Gloria a Dios. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras clamarían. Fíjense bien en lo que es el poder de Dios y lo que Dios puede hacer. Porque muchas veces hay personas que son mandadas a predicar, pero mandadas a predicar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere, no conforme a los propósitos de los hombres. Sí, bueno, porque las personas por ahí dicen: bueno, tengo que ir a predicar para el Señor, y comienzan a preparar las cosas para su beneficio y no para los beneficios de lo que fue llamado, que es para el beneficio de Dios o los propósitos de Dios. ¿Sí? Entonces, si alguno callara, dice que si Dios quiere, las piedras clamarían. Ahora, fíjense bien cómo, ¿qué es lo que decían? Decían Hosana. ¿Qué significa Hosana? Sálvanos hoy. Sálvanos ya. Eso es lo que decimos cuando cantamos Hosana, Hosana, ¿sí? Decimos: Señor, sálvanos ya. Señor, sálvanos ya. Eso es lo que estamos diciendo. Y algunos no sabrán que dicen Hosana porque lo cantan así el coro, pero no saben que están diciendo: Señor, tienes una entrada triunfal en mi templo, en tu templo. Y te digo Hosana.
Sálvame ya, Dios, en el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús. Sálvanos ya, Señor. Sálvanos ya, Señor. No permitas corrupción en nuestras vidas. No permitas nada malo, Señor. Permite que te podamos servir conforme a tu voluntad. Permite que podamos consagrarnos a tu vida. Y ayúdanos a consagrarnos a tu vida. Y a servirte, Padre. En el nombre de Jesús. ¿Sí? Para que muchos, a través de la palabra que podamos predicar, que tú nos permitas, Padre, muchos también puedan dejar entrar a Cristo, sí, como el Rey, sí, el Rey que viene, y decirle, Hosana, y que le puedan decir Hosana, como nosotros decimos Hosana, Señor. No se olvide, Jesucristo quiere hacer, ha hecho todo. Pero aún nosotros le pedimos más al Señor. Como que hubiese hecho poco el morir por cada uno de nosotros. Pero, ¿qué podemos pedir más? Si ya murió y resucitó, venció la muerte, el pecado, la enfermedad. Nos toca ahora vencer en el nombre de Jesús. ¿Sí? Vencer ahora en el nombre de Jesús. Y vamos a tener siempre la victoria. Pase lo que pase, la victoria es nuestra, porque ya Jesucristo venció. Hermanos, hermanas, amigas y amigos, que el Señor les bendiga. Y gracias a la hermana Carmen Padilla como Ana Hernández, que Dios les bendiga. Y a los 341 personas que estuvieron conectadas, que el Señor les bendiga y que puedan difundir este Evangelio para la gloria de Dios en el nombre de Jesús, no para la gloria del hombre, para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.